Filipenses capítulo 3, de los versículos del 1 al 3. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para poder leer juntos. Filipenses capítulo 3, de los versículos del 1 al 3. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Vamos a orar por un momento. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos has traído con bien, Señor, este lugar. Hemos podido alabarte, hemos podido exaltarte. Y, Señor, ahora venimos a pedirte que nos hables por medio de tu palabra, que nos lleves a toda verdad, que nos alientes, que nos exhortes, que nos animes, Señor, en esta mañana, y que nos puedas llevar a buen recaudo, Señor, por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permites poder escuchar tu palabra con libertad, y te pedimos, Señor, que hagas tu voluntad por medio de ella también en nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Y habíamos visto semanas atrás que el apóstol Pablo nos estuvo hablando acerca de la unidad, acerca del mayor ejemplo y el supremo ejemplo que tenemos, que es nuestro Señor Jesús, que se puede vivir bajo los estándares que el Señor demanda, que se puede vivir en humildad, en obediencia, en ceder, en amar a nuestros hermanos, y nos colocó dos ejemplos prácticos, ¿no? Vimos a Timoteo, vimos también a Epafrodito, y juntos como ellos estuvieron a punto de morir en el caso de Epafrodito, y él lo hizo por servicio a su amado Señor y también a su amado hermano Pablo. Y ahora, después de haber colocado esos ejemplos prácticos, el apóstol Pablo nos va a hablar en este pasaje que acabamos de leer, en este capítulo 3, y nos dirá que debemos de gozarnos en el Señor. Ese es el título de nuestro sermón en esta mañana: gócense en el Señor. Y cuando entramos en este capítulo 3, inicia diciéndonos por lo demás. A leer a primera vista, parecería que el apóstol está concluyendo su carta, pero no es así. Aunque por lo demás lo vamos a poder ver en el capítulo 4, en el versículo 8, y así va terminando en otras cartas para poder decirnos y que ya está como concluyendo su carta, pero en esta oportunidad no. También por lo demás, esta palabra se puede traducir o tiene otro significado que dice de aquí en adelante. Y creo que esta traducción se acomoda mejor a lo que el apóstol va a venir a decirnos en estos dos capítulos que van a continuar. De aquí en adelante. De aquí en adelante Pablo va a decir acerca del gozo que deben de tener los hermanos, acerca de que deben de cuidarse de los malos obreros, que deben de mantener la unidad. Y en estos tres versículos que vamos a ver hoy, se nos va a acuñar, se nos va a decir, se nos va a volver a mencionar que debemos de alegrarnos en el Señor, que debemos de estar alertas, que debemos de cuidarnos de los malos obreros y que nosotros somos la verdadera circuncisión. Y vamos a ver en primer lugar que Pablo nos dirá: alégrense en el Señor. En este mismo versículo 1 nos dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. En otras palabras, de aquí en adelante, por todo lo que ya les he venido diciendo, mis amados hermanos, mis compañeros de milicia, mis colaboradores del Evangelio, en el amor que le tiene a la iglesia, el apóstol Pablo se refiere a ellos diciéndolos como sus amados hermanos, hermanos míos, con un tono paternal, con un tono pastoral, con un tono familiar. Se va a dirigir para decirles, para exhortarlos, para mandarles nuevamente: regocíjense en el Señor. Como hemos visto al inicio de esta carta y conforme hemos ido avanzando, esta carta es denominada también la carta del gozo. Es una carta donde nos dice: gócense, regocíjense, tengan gozo. Me gozo, dirá el apóstol Pablo. En el capítulo 4 también se nos hablará acerca de que tenemos que regocijarnos, que tenemos que gozarnos en el Señor. Y ahora, como un recordatorio,
el apóstol Pablo vuelve a mandarles que tienen que regocijarse en el Señor. La palabra para regocijarse aquí es la palabra griega que significa, o es usada, haire, que es un mandamiento. No es una simple palabra, hermano, no es una simple información, es un mandato. Y este mandato no es solamente para un momento, no es que te dice, regocíjate hoy. No es solamente por un momento, es algo constante, está en un tiempo presente. Es decir, yo todos los días, en tiempos buenos, en tiempos malos, debo de regocijarme en el Señor. Lo normal para nosotros, para todo el ser humano, es que nos regocijamos ¿en qué momento? En tiempos buenos, cuando todo nos va bien, cuando tenemos, cuando hay ropa, cuando hay trabajo, cuando hay salud, cuando hay comida, cuando hay vestido, cuando hay todo, estamos muy contentos. Pero cuando empieza a faltarnos algo, ahí empiezan los problemas, porque empezamos de una u otra manera como que a desanimarnos, nos empezamos a sentir tristes, por ahí empezamos a estresarnos, por ahí empezamos a afanarnos, por ahí empezamos a inquietarnos y ya no estamos tan alegres como estábamos antes. Y este mandato que Pablo nos manda es que debemos de regocijarnos y estar alegres, de estar contentos en todo momento, no solo cuando haya dinero, no solo cuando haya salud, no solo cuando haya ropa, no solamente cuando haya comida, sino en todo tiempo, cuando las cosas no salen bien, cuando no hay dinero, cuando no hay salud, cuando todo parecería que tenemos que tirar la toalla y declinar ante las adversidades y decir que no se puede. El mandato que se nos da es regocíjate. Pero este mandato, hermanos, tenemos que mirar ahí, que no está basado en algo humano, no está basado en algo creado, no está basado en algo que puede cambiar, en algo que puede desaparecer, sino en algo que es eterno, en algo que no cambia, que es fiel, que se mantiene firme, que sabe lo mejor para nosotros, que tiene el control absoluto de todo y que llega en el momento oportuno. Es por eso que se nos manda, regocíjate en el Señor. No nos dice regocíjate en que si tienes o no tienes. No se nos dice regocíjate en si hay salud o no hay salud. No se dice regocíjate en ti mismo, porque si no, imagínense, ya estuviéramos hace mucho tiempo tristes. Sino que más bien se nos dice, regocíjate en el Señor. Míralo solamente a Él. Y entonces surge una pregunta. ¿Por qué debo de regocijarme en el Señor? Porque, hermanos, si nos regocijamos en lo que tenemos, nos daremos cuenta o nos daremos con la grata sorpresa que es algo efímero, que es algo pasajero, que es algo que se acaba, como todo lo que en este mundo hay. Todo tiene fecha de caducidad. Si colocamos nuestra confianza, nuestra esperanza en las cosas materiales, hermanos, vamos a terminar afanados, cansados, estresados, vamos a terminar muy mal, ya que nos vamos a parecer a las personas del mundo que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador. Y ya el Señor nos habló en Mateo 6, que vimos ya hace buen tiempo atrás, que nos dijo, no te afanes, no sean como las personas que no tienen esperanza en mí, no sean ustedes como aquellos que no saben quién soy yo, que no son cristianos, sino que más bien ustedes tienen que buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, nos dicen, vendrán por añadidura. Es por eso, hermanos, que se nos manda a que debemos de regocijarnos en el Señor, no en nosotros, sino en el Señor. Porque si nos enfocamos en el Señor, si le creemos, si confiamos en su palabra, estaremos seguros, estaremos caminando en medio de los problemas, a pesar que estos nos siguen golpeando, a pesar que estos nos siguen llegando, a pesar de que estos nos seguirán mostrando que todo va mal, podremos salir adelante. Y hay un ejemplo, hermanos, muy peculiar que personalmente siempre me dirijo a él, que es el caso del apóstol Pedro. Cuando el apóstol Pedro caminó sobre el mar, es un episodio muy conocido, es un episodio que podemos recordar. Ellos habían estado navegando en la madrugada
Estaban solos, el Señor se había quedado a orar y en plena noche empezó una gran tormenta. Había tanta tormenta y era tan oscuro que ellos no sabían lo que estaban tan estresados, no sabían cómo poder mantener la barca a flote. Y en estos momentos aparece el Señor al fondo y empiezan a decir: ¡oh, un fantasma! ¡Un fantasma! Y el Señor les dijo: no soy un fantasma, soy yo. Y entonces rápidamente el intrépido de Pedro, como siempre tomando la iniciativa, le dijo: Señor, si eres tú, manda a que yo vaya a donde estás tú. Y el Señor le dijo: ven, Pedro. Y Pedro, en esa palabra, en base a ese ven, en la palabra del Señor, Pedro se bajó de la barca. No sé cómo se bajó, si dio un salto o tuvo miedo y tembloroso empezó a colocar el pie dentro del mar, ese mar que se movía por un lado o por el otro, donde el fuerte viento lo azotaba, donde el agua le caía. Pedro empezó a caminar sobre el mar, y esto es algo muy asombroso, ¿no? Pedro está caminando sobre el mar, pero no está caminando en una piscina, no está caminando en algo plano, él está caminando en esas olas. ¿Alguna vez has visto cómo surfean las personas? ¿Cómo son? Va el surfista y la ola viene y él baja, ¿no? O cuando tú te has ido a nadar a la playa, ¿qué haces para las olas? Esperas que venga la ola y das un salto para que la ola pueda pasar. Imagínate a Pedro. Pedro está caminando sobre esas olas, el mar se está moviendo por aquí y por allá, y Pedro está caminando en medio de esas declinaciones, en medio de esos baches. La otra pregunta que nos haríamos: si el mar está tan turbulento y hay una tormenta, ¿el agua acaso no está golpeando a Pedro? La verdad es que sí. El agua está mojando al apóstol Pedro. Hay una tormenta. Pedro está caminando en medio de un mar bien movido. El agua le sigue golpeando al apóstol Pedro. Pero a pesar de todas esas circunstancias que en ese momento antes le habían dado miedo, Pedro está caminando. Pedro está avanzando. Pedro está en la gracia del Señor, en la palabra del Señor. Pedro está dirigiéndose en medio de todas esas tormentas. ¿Por qué? Porque él está mirando a su Señor. Él está mirando a Cristo. Está caminando, mirando y observando a su Señor en la palabra del Señor. Y como él quería estar con su Señor, no le interesan los problemas que están al costado, a pesar de que lo están golpeando. Pedro está muy bien. Todo iba bien. Había gozo, había esperanza, había paz, como cantamos a veces nosotros, paz en medio de la tormenta. Había encontrado en el Señor la forma de lidiar con su problema para llegar al Señor, que en este caso era la tormenta. Había una solución para ellos, hasta que ocurrió un momento en que el texto nos dice que él dejó de mirar al Señor y empezó a mirar los fuertes vientos o la tempestad que estaba a su alrededor. Es como si en ese momento los problemas se le vinieron todos de golpe, y al dejar su confianza en el Señor, Pedro empezó a hundirse y clamar ayuda del Señor. Y el Señor, en su amor y misericordia, lo ayudó. Fueron a la barca y la tormenta se calmó. Amado hermano, en muchas ocasiones tú y yo somos como Pedro. Tenemos la palabra del Señor. Empezamos bien. Nos estamos regocijando en el Señor. Estamos creyéndole al Señor que suplirá nuestras necesidades, que proveerá. Pero cuando todo parece que empezamos a caminar en medio de los problemas, vienen más problemas, más noticias malas, y empezamos a dudar, empezamos a mirar a los problemas como las olas gigantes que nos van a ahogar, empezamos a decir que no podremos salir, y empezamos a tomar malas decisiones. Y al tomar malas decisiones, el gozo se fue, llegó la preocupación, se fue la paz y llegó el estrés, se fue la esperanza y llegó el desánimo, y nuestra carne afloró con todo porque dejamos nosotros de mirar al Señor. Y en medio de estar en ese estado, en medio de esos problemas, nos acordamos que hay alguien que está delante de nosotros, y cuando en muchas ocasiones le hemos clamado al Señor, y Él en su bondad siempre nos ayuda, siempre nos levanta, nos ayuda a volver a creerle, y en su gracia provee la salida a aquello que nosotros no sabíamos cómo poder salir.
Y algo, hermanos, que tenemos que darnos cuenta en medio de esta imagen o figura que les presento del apóstol Pedro, es que podemos estar caminando en medio de los problemas, confiando en el Señor, pero eso no nos excluye a que nosotros no tengamos problemas, a que no asumamos las consecuencias de los problemas que tenemos. Pero lo que sí tenemos es paz, tenemos confianza, tenemos esperanza. Y es por eso, amado hermano, que para el apóstol Pablo era tan importante para él que la iglesia se regocije en el Señor, ya que ahora estamos unidos a Cristo por lo que Él hizo en la cruz por nosotros, como somos de su propiedad y tenemos sus sellos, y Él es la vid y nosotros los pámpanos. Dependemos del Señor para dar fruto, para crecer, para gozarnos. Por eso Pablo les manda y les dice: hermanos, ustedes tienen que regocijarse en el Señor. Y ustedes tienen que regocijarse todos los días. Tienen que disfrutar de su relación con Cristo. Tienen que esforzarse en su salvación. Tienen que mantener su comunión con el Señor. Tienen que creerle todos los días. Tienen que orar todos los días. Tienen que meditar en la palabra de Dios todos los días. Tienen que buscar la unidad, tienen que ser obedientes como Cristo lo fue, que se humillen en el Señor como el Señor lo hizo, que recuerden lo que Dios produce en nuestra vida, ese querer, de querer seguirlo, de querer creerle, de querer caminar en medio de los problemas. Y Él también nos da ese hacer según su buena voluntad. Hermano, no es un mandato cualquiera que el apóstol Pablo se le ocurrió en ese momento mientras escribía y dijo: bueno, voy a escribirles que tienen que regocijarse en el Señor. Esto ha sido algo adrede, algo a propósito, porque de aquí en adelante, hermanos, de todo lo que ustedes ya han visto, ahora regocíjense en el Señor todos los días. Vivimos en un mundo afanado, en un mundo estresado. Ya ir al centro de Lima es todo un caos. Muchísimas personas ya están pensando en Navidad, están pensando la chocolatada por aquí, están pensando que van a ocurrir muchas cosas. Ya algunos están pensando dónde van a pasar Navidad, si en la casa de mamá o en la casa de la suegra. Otros están diciendo qué es lo que van a comer y ya están pensando y estresándose en muchas cosas. El sistema político en el cual nos movemos en este tiempo está con todo un caos, moviéndose en todo un panorama que uno diría es algo incierto. La economía es algo incierta. Los precios fluctúan, entre suben y bajan. Por ahí vemos que hay más enfermedad, por ahí vemos que hay más peligro. Y todas las cosas parecerían que van mal. Y vemos más gente estresada, más gente afanada, más gente preocupada. Y no solamente las personas que no tienen a Cristo, sino también los creyentes también nos afanamos y nos preocupamos. Pero tenemos que volver a principios básicos que nos van a ayudar y que el Señor nos manda. ¿Y cuál es? Regocijémonos en el Señor. Tenemos que creerle al Señor. Tenemos que basarnos en las promesas del Señor y poder decir: Señor, tú eres un Dios que cumple tus promesas. Tenemos que volver a las Escrituras y poder tomar su palabra para poder caminar en medio de los problemas. Y a pesar de los problemas que vamos a ir caminando, no nos quitarán la paz y el gozo que solamente en Cristo podemos obtener. Solamente en Él podemos obtener paz, podemos obtener gozo, podemos obtener esperanza. Los problemas vendrán como aquella agua que nos van a salpicar y nos van a tratar de golpear, nos van a tratar de hundir, pero mientras miremos a Cristo, podremos avanzar, hermanos. Por eso Pablo llama a la iglesia. Es una iglesia que Pablo ama. Y por eso, y porque ama a la iglesia, ese nos manda: regocijémonos en el Señor. ¿En dónde está nuestro gozo, hermanos? ¿En quién está nuestro gozo? ¿En dónde colocamos nuestra esperanza? Y si estamos colocando en cosas que perecen, que tienen fecha de caducidad, hoy día tomemos una decisión y digamos: Señor, ayúdame ya no colocar mi esperanza en las cosas materiales, sino más bien ayúdame a regocijarme en ti, Señor, y poder creerte a ti, de que tú obrarás y que tú nos sacarás de este momento. Porque también la figura de Pedro es algo curioso, hermanos.
No, la tormenta no se fue cuando el Señor lo levantó a Pedro. Ellos continuaron caminando en medio de la tormenta hacia la barca. El mar seguía golpeando tanto al Señor como a Pedro. Las aguas seguían salpicando, los problemas seguían ahí. Solamente cuando llegaron a la barca, todo se calmó. El Señor nos ayudará a caminar en medio de nuestros problemas, junto con Él, pero tenemos que basarnos en su palabra. Tenemos que creerle al Señor. Y miren lo que dice y sigue diciendo el apóstol Pablo. Nos dice en el mismo versículo 1 de este capítulo 3 de Filipenses: a mí, hermanos, no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es motivo de seguridad. Pablo les vuelve y les dice: hermanos, no me molesta tener que volverles a escribir. No me molesta tener que volver a enseñarles lo mismo. No me molesta porque estoy preocupado por ustedes, porque quiero que ustedes vivan vidas de gozo, porque quiero que ustedes puedan disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque quiero que disfruten de Cristo, porque quiero que vivan para Cristo, que Él y solamente Él sea su mayor pasión, que sea su mayor deseo, que sea su mayor tesoro, que en otras palabras, que Cristo sea su todo. Hermanos, no me molesta escribirles esto, dice Pablo. Ahora Pablo dirá: estoy en la cárcel, pero me gozo en el Señor de saber que ustedes, me gozo en el Señor de que Dios cumplirá su obra en sus vidas. Me gozo porque ustedes oran por mí y yo oro por ustedes. Me gozo porque siguen pendientes de mi persona. Me gozo porque ustedes son un regalo de Dios para mi vida, y por ello no me cansaré de enseñarles. Y si tengo que repetirles lo mismo, lo haré con mucho gozo. Hermanos, tal vez por ahí hayas escuchado o dices: ay, pero ¿por qué se me tiene que repetir todo el tiempo lo mismo? ¿Por qué se me tiene que decir que tengo que tener gozo? ¿Por qué se me dice que tengo que ir a las Escrituras? ¿Por qué se me tiene que volver a repetir el Evangelio? ¿Por qué me tienen que volver a enseñar lo mismo? Ay, ya quisiera escuchar otro. Pero la verdad, hermanos, es que en medio de todo eso, el Señor nos quiere seguir acuñando lo mismo. Y tal vez sea porque es lo que nos falta. Y si es algo que nos falta, entonces el Señor terminará y seguirá diciéndonos una y otra vez lo mismo. ¿Con qué fin? Hasta que nosotros agarremos esa palabra, y como dirían los de antiguo, ¿cómo entraba la letra? Con sangre, decían, ¿no? Algunos. Y con eso a cocachos aprendí. Y a veces no va a ser con golpes, ¿no?, que va a entrar la palabra a nosotros, sino que más bien van a ser como esos golpes de amor del Señor, que una y otra vez nos va a dar la palabra, hasta que perfore nuestra mente y nuestro corazón, que a veces está tan endurecido, y penetre a lo profundo y podamos nosotros creerle al Señor. Por eso para Pablo no les molesto el volver a escribirle lo mismo, de decirle que tienen que regocijarse. Un comentarista, William Hendrickson, dice acerca de este pasaje: solamente dice: continuad ejerciendo vuestra ciudadanía de una manera digna de Cristo, de modo que, ya sea que yo vaya y os vea, o sea que permanezca ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes juntos por la fe del Evangelio, sin aterraros por nada ante los adversarios. Llenad la medida de mi gozo, teniendo todos el mismo sentir, teniendo el mismo amor, todos unánimes, dedicados a la unidad, no haciendo nada por ambición personal o por vanagloria, sino con una actitud humilde, cada uno considerando a su hermano como mejor que él mismo, no solo buscando cada uno sus propios intereses, sino también los intereses de los demás, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación mala y perversa, entre la cual resplandecen como estrellas en el universo, sosteniendo en alto la palabra de vida. Y ese es el resumen de lo que Pablo nos diría. Ese resumen de lo que Pablo nos ha venido diciendo anteriormente.
Y para Pablo no le es molesto el volver a repetirle de que tienen que regocijarse en el Señor. Parecería que terminaría ahí. Pablo nos dice regocíjense en el Señor, pero va a ser un cambio en medio de ese regocijarse para poder llamar, para poder exhortar, para poder alentar a los hermanos, en segundo lugar, que deben de estar alertas y deben de cuidarse que no les roben el gozo. Miren lo que dice el versículo 2 de este capítulo 3 de Filipenses. Es uno de los versículos más fuertes que hay en las Escrituras, muy aparte de Mateo 23, cuando el Señor habla con los fariseos y también habla acerca de los escribas. Dice el versículo 2, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Al llegar a este versículo, hay algo que llama rápidamente la atención cuando leemos este versículo. Y lo que nos llama la atención si vemos y diríamos, uy, ¿qué quiere decir con estos perros? Pero la atención está en estos verbos, cuídense, cuídense, cuídense. Al usar esta forma triple, el apóstol Pablo, para poder mandarles a que tengan cuidado de estas personas, Pablo les está diciendo con este triple mandato que es algo muy importante que tienen que hacer, que es algo que no deben dejar de pasar por alto. Por ello, como si golpeara con un martillo fuertemente, acuñando y diciendo cuídense, 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 que en la forma de llamar la atención de los hermanos, para mostrarles el énfasis y que deben escuchar y prestar mucha atención. Al igual que el mandato de que debemos de regocijarnos, hermanos, de que debe de ser algo constante todos los días porque está en un tiempo presente, lo mismo ocurre con este triple mandato. Este triple mandato está en un tiempo presente, está en un tiempo continuo. Es algo que la iglesia debe de hacer de manera continua, todos los días. Debe de cuidarse, debe de estar alerta, debe de guardarse. Este es un mandato constante, permanente, que debemos de estar, que no debemos de descuidarnos en esto. ¿Por qué, hermanos, no debemos de descuidarnos? Porque si nos descuidamos, si llegáramos a descuidarnos, hermanos, podría generarnos pérdidas en lo moral, en lo espiritual, y eso sería, hermanos, algo muy perjudicial para la iglesia, y no solamente para la iglesia, sino también para nosotros, ya que estaríamos cambiando la gracia del Señor por la ley, de añadirle a Cristo algo más para poder asegurar nuestra salvación. Hermanos, este tipo de advertencias la encontramos en casi todas las cartas del apóstol Pablo. Pablo va a advertir contra los falsos maestros que se infiltran en las iglesias y enseñan cosas diferentes a las enseñanzas de Pablo y de los apóstoles. Pablo va a describir a los falsos maestros como perros, como malos obreros, gente que mutila el cuerpo. ¿Y de qué o quiénes deben de cuidarse o guardarse los hermanos que con tanto énfasis llama el apóstol Pablo? El primer grupo, hermanos, que deben de cuidarse, esos son los denominados perros. La palabra perro usada aquí no es el tipo de perro doméstico que normalmente nosotros conocemos en nuestra sociedad, o que alguno de nosotros tiene una mascota, ¿no? Como un perro. ¿Cómo son nuestros perros? Agradables, amables, cariñosos, juguetones, son parte de la familia. Algunos ya exageran, ¿no? Hacen muchísimas cosas más por su mascota, pero la realidad es que no los vemos nada salvajes. Y uno diría, pero Pablo, un momento, ¿cómo tú estás comparando un animal, un perrito tan tranquilo con estos judaizantes? Pero tenemos que volver al contexto. En aquel entonces, hermanos, los perros no eran como los de ahora. Esos eran perros salvajes. Era un animal carroñero que se alimentaba de los desechos o de la carne en pudrición, y por tanto eran animales muy sucios.
Además, entre ellos mismos se peleaban y atacaban a las personas que pasaban cerca de ellos. Es como a veces nosotros llamamos malos perros, aquellos que están ahí afuera y que de la nada empiezan a atacar. Oh, no, este perro es malo, porque está mordiendo a todas las personas. Y por ahí tenemos que guardarlos, colocarles su correa para que no salgan y muerdan y no nos metan una denuncia, porque si no nos meterían y nos llevarían a la comisaría, ¿no? Estos perros, hermanos, se trasladaban en manadas y su única meta era conseguir una presa. De la misma manera se comportaban, hermanos, los falsos maestros que lograban meterse en las iglesias buscando a alguien a quien devorar, aprovechando su punto débil de ella. Y por eso, hermanos, no se consideraban que podían estar cerca de los seres humanos. Cuando uno lee Primera de Reyes, el capítulo 21, 24, el Señor había dado una profecía en contra de Acab. Y el Señor dijo en Primera de Reyes 21, 24, cualquiera de Acab que muera en la ciudad, dice el texto, lo comerán los perros, y el que muere en el campo lo comerán las aves del cielo. Las imágenes que se conciben en la Biblia de estos animales son tan grotescas que incluyen el hecho de que estos comían su propio vómito, como nos dice Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así es el necio que vuelve y cae una y otra vez en lo mismo, sabiendo que eso no está bien. A los grupos religiosos, hermanos de la época, les gustaba usar este término despectivo. Los judíos utilizaban este término despectivo para referirse a los gentiles. Los llamaban perros. Pero es algo curioso que un judío, Pablo, llamara perros a estos judaizantes. ¿Y por qué los llamaban? Porque ellos querían corromper el evangelio. Porque ellos tenían un carácter pecaminoso, sucio, descontrolado. Querían enseñar doctrinas cerradas. Ellos enseñaban que para ser salvos se necesitaba a Jesús más la circuncisión, o a Jesús más la observación del día de reposo, o a Jesús y al observar ciertos días o ciertos mandamientos. Ya no solamente era por gracia, ahora tú tenías que cumplir un cierto tipo de reglas para que puedas obtener la salvación. Y si ahora nos preguntamos y vemos, no estamos exentos tampoco de ellos, hermanos. Hoy en este tiempo también por ahí habrás escuchado que se enseña que tienes que hacer algo más para poder obtener la salvación completa. Como si tienes que, si fuera por vestimenta, si fuera porque cumples o no cumples, ya vas a obtener mayor salvación. No, la salvación solamente es por gracia. Solamente es por la obra salvífica que hizo Cristo Jesús en la cruz, donde el creyente, donde la persona se arrepiente de sus pecados y toma a Cristo como su Señor y Salvador, uno nace de nuevo y ahora lo que queremos es agradar a Dios. Queremos servir a Dios, queremos buscar al Señor, queremos regocijarnos en el Señor, queremos meditar en su palabra, queremos obedecer su palabra, no por lo que nos imponga, sino porque ahora se nos nace el querer hacerlo, porque tenemos una nueva naturaleza y esta naturaleza es en Cristo. Estos perros, hermanos, trataban de tergiversar el evangelio. Y por eso Pablo dice que son sucios, pecaminosos, que corrompen el evangelio. Pero no solamente los va a llamar perros a este grupo de personas, también les va a decir que deben de cuidarse de los malos obreros. La palabra obrero aquí, hermanos, describe a alguien activo en la iglesia. Pero estos no eran buenos obreros del evangelio, sino malos. ¿Y por qué malos? Ya que estaban predicando un falso evangelio. Estos judaizantes se sentían que estaban haciendo algo bueno, que eran como obreros de justicia. Pero Pablo aclara que ellos en verdad son personas que hacen el mal a la obra de Dios. En otros pasajes los va a describir como obreros de Satanás. Vayamos por un momento a 2 de Corintios, por favor. No saques tu dedo de Filipenses y retrocede.
Retrocede Efesios, Gálatas, y ahí nomás está 2 Corintios, el capítulo 11, los versículos 13 y 14. Nos dice: porque los tales son falsos apóstoles, obreros y fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Hoy en día, en las redes sociales, hermanos, vas a encontrar tantas prédicas, vas a encontrar tantas mini prédicas, comentarios que van a hacerse. Pero la verdad, hermanos, es que cuando uno escucha, están fuera del texto. Daría ganas de empezar a escribirles uno tras uno, tras uno, tras uno, y poder decirles: oye, estás equivocado, eso no quiere decir lo que dicen las Escrituras. Pero ¿qué hacen? Siguen y siguen y siguen y siguen haciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque no están centrados en las Escrituras. Son como Pablo, que nos dice: son malos obreros, que no están llevando lo que dice el Evangelio. Y más bien encontramos pleitos en que uno empieza a acusarse entre uno y el otro empieza a acusarse sobre el otro. Cuando la palabra del Señor nos llama a una unidad, a predicar el Evangelio, para eso hemos sido llamados. No hemos sido llamados a pelear, hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Y va a haber momentos en cuando vamos a tener que exponer el Evangelio y tendremos que debatir, pero en su momento. Pero mientras tanto tenemos que seguir predicando el Evangelio. Hermanos, este fue un problema que no solo atacó a la iglesia de Filipos, sino también a todas las iglesias, como fue en el caso de Galacia. Si volteas la página ahí de 2 Corintios y nos vamos a Gálatas, el capítulo 1, los judaizantes habían llegado a la iglesia y habían empezado a decirles que ellos no solamente tenían que recibir a Cristo como su Señor y Salvador, que no tenían solamente que arrepentirse de sus pecados, sino que también tenían ellos que circuncidarse, que tenían que guardar la ley, que tenían que guardar el día de reposo, que también tenían que seguir observando los sacrificios que se hacían antiguos como en la ley. Y miren lo que Pablo les va a decir en el versículo 6 y 8 de Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado, les escribe Pablo, de que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos predicado, sea anatema, sea maldito, sea una persona condenada, porque está tergiversando el evangelio y está llevando a creyentes a que vayan y también pisoteen lo que Cristo ya hizo o ganó en la cruz. En apariencia, hermanos, estos falsos maestros se muestran como personas que traen más claridad sobre el evangelio. Te dicen: oh, yo vengo a traerte una revelación superior. Tú estás siguiendo a Cristo, sí, pero te falta solamente esto. Tienes que empezar a cumplir, a seguir la ley. Tienes que cumplir estos mandamientos y entonces vas a obtener la salvación completa. Yo te vengo a traer algo nuevo, pero en verdad, hermanos, traían otro evangelio. Son falsos maestros que traen maldición sobre sus vidas. Estos malos obreros quizá parecían perfectos desde afuera. A lo mejor su estilo de vida era impecable. Puede ser que al ver a la persona uno se quedara asombrada y podía decir: wow, qué ejemplar, mira cómo este hermano se comporta, qué decoroso se ve. Pero no nos equivoquemos, Satanás no es tonto y sabe cómo poder engañar a los creyentes. En Filipenses capítulo 3, el versículo 18, Pablo escribirá entre lágrimas. Ahí nomás, Filipenses 3, 18, Pablo dirá: porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo sabía qué tipo de desgracias podían causar estos enemigos y por ello advierte a la iglesia que estén alertas, que deben estar expectantes,
que deben de guardarse, que deben de cuidarse del legalismo de los judaizantes. Incluso nosotros tenemos que cuidarnos, hermanos, porque sutilmente podemos caer también en el legalismo. El legalismo no proviene del Señor. La ley, el poder decir que si hago esto me voy a poder ganar más el cielo, voy a poder ganarme más el favor de Dios, no es así. Dios nos ama porque quiere amarnos. El Señor nos muestra gracia y es la misma gracia que nosotros debemos demostrar también a nuestros hermanos. Ya no vivimos bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia de Dios, pero ahora vivimos bajo un régimen que es en Cristo. Y el Señor resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muy fácilmente, hermanos, nosotros podemos pensar que debemos ofrecer algo a Dios para recibir algo de Él. Y es la mentalidad del ser humano, porque lo vivimos cotidianamente. Si trabajo, ¿qué debo recibir? Un salario. Sí, y también es parte de que pensemos de esa manera con respecto a la salvación. Tengo que hacer algo para poder ganarme la salvación. Voy a hacer esto para poder ganarme el favor de Dios. Creo que si hago esto, Señor, ya cumplí, entonces ahora te toca que tú tienes que hacer tu parte, Señor. Pero hermanos, no es así. No podemos ofrecerle nada a Dios, porque Jesucristo hizo todo por nosotros. Es por gracia y solamente por gracia. ¿Quiere decir esto que podemos hacer lo que queremos? No, hermano, de ninguna manera, diría Pablo. Claro que no. Un cristiano que piensa de esta manera debería preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. El cristiano en el cual habita el Espíritu de Dios desea vivir conforme a la palabra de Dios. Está dispuesto a dejarse cambiar por el Espíritu Santo. El Espíritu produce en nosotros ese querer como el hacer de querer amar a Cristo, querer servir a Cristo, querer guardarnos en santidad. Nos soportamos entre los unos a los otros. Queremos ser llenos del Espíritu todos los días, donde el esposo ama a la esposa, donde la esposa respeta al esposo, donde los padres corrigen a sus hijos en obediencia, donde los hijos honran a los padres, donde los jefes tratan bien a sus empleados y donde los empleados también se someten a sus jefes como al Señor. El cristiano vive todos los días viviendo para agradar al Señor, pero también hay algunas cosas. Pero si nosotros, por obtener la salvación, como observar los días de reposo, ciertas fiestas, leyes de pureza, ayunos o el confesarse, hermanos, para poder ganarnos la salvación, añadiendo a eso, estaríamos anunciando otro evangelio. Y también Pablo nos dirá que no solamente debemos de cuidarnos de los perros, de aquellos que ensucian, que traen, que tenemos que añadir algo más al evangelio, que tenemos que cuidarnos de los malos obreros que nos quieren llevar a que no solamente es por gracia, sino que tenemos que añadir y caer en un legalismo. Sino también nos dice que debemos de cuidarnos de los mutiladores del cuerpo. Una de las características de los judaizantes era la idea de que el evangelio no era suficiente para ser salvos, sino que además se necesitaba la circuncisión. Es por eso que ellos insistían en que los cristianos debían de circuncidarse. Y Pablo va a escribir algo interesante acá, hermanos, ya que la palabra griega que normalmente se usa para la circuncisión es peritome, pero la palabra usada aquí por Pablo para referirse a estas personas es catatome, que significa cortar en partes o cortar de raíz. En otras palabras, mutilan el cuerpo. Quieren mutilar, quieren cortar. Lo que Pablo está queriendo decir es que los judaizantes ni siquiera están preocupados en realidad por el mandato del Señor sobre la circuncisión que el Señor le dio a Abraham, sino que ellos son igual que los paganos que mutilan sus cuerpos para adorar a sus dioses paganos. Es lo que Pablo está haciendo la comparación.
Y esta comparación rápidamente debió haberles hecho recordar ese ritual pagano de cortarse para poder llamar la atención de los dioses, como los profetas de Baal que enfrentaron a Elías. ¿Se acuerdan de aquella escena en Primera de Reyes, el capítulo 18? Elías convocó a todos los dioses de Acera y de Baal, 800 personas o sacerdotes. Y solamente Elías le dijo al pueblo: ahora ustedes van a tomar una decisión y juzguen pues. O siguen estos dioses o siguen al Dios de Israel. Y les dijo: vamos a hacer esto. Vamos a ofrecer un sacrificio. Y el primer Dios que mande fuego del cielo, ese será Dios. ¿Qué ocurrió? Los paganos de Baal y Acera empezaron horas tras horas, se hacían cortes en el cuerpo, se desangraban para poder ganar la atención de los dioses y de esa manera tengan compasión y pueda descender fuego del cielo. Pasaron muchas horas desganados, sin fuerzas, por causa de haber estado perdiendo sangre con todo el sol que en ese momento les caía. ¿Qué ocurrió? ¿Recibieron respuesta? No, porque no existían esos dioses. Y Elías entonces dijo: tráiganme 2 fuentes de agua, echen al costado acá, una, otra vez. Y ahora dijo: Señor, y le oró a Dios, y Dios descendió fuego y consumió todo el sacrificio y hasta lamió todo el agua. Y entonces el pueblo recordó y reconoció quién era Dios. Es lo que Pablo les dice en esta palabra de los mutiladores. Ustedes están cortándose, están haciendo como hacen los paganos. Irónicamente, los que declaraban ser parte del pueblo de Dios mostraban ser verdaderamente plenos paganos. Todo aquel que se había arrepentido en Cristo y se circuncidaba para asegurar su salvación estaba totalmente sacado de cuadro, ya que eso no agrada a Dios, porque la salvación es por gracia. No necesitamos añadir más cosas a la salvación, solamente Cristo. No necesitamos hacer más sacrificios, no necesitamos caminar de rodillas de aquí hasta allá para que el Señor nos salve. No necesitamos decirle: Señor, voy a ayunar 40 días para que tú termines de salvarme. No necesitamos hacer eso. No necesitamos golpearnos el cuerpo, no necesitamos hacernos cortes, no necesitamos hacer esos sacrificios, sino lo que necesitamos es creerle al Señor Jesús en su sacrificio que Él hizo en la cruz. Y por eso Pablo llama que debemos de cuidarnos, hermanos, que cuando alguien nos predique un evangelio diferente, cuando escuchemos algo novedoso, de que quiere tergiversar el evangelio que es por gracia, pongas un alto y digas: no, es por gracia, solamente por gracia es la salvación que el Señor nos ofrece a nosotros. Hermanos, solamente es por gracia. Y a diferencia de estos hombres, se nos dirá que los creyentes somos realmente la verdadera circuncisión. Y ese es el tercer punto, hermanos. Para ir terminando, somos la verdadera circuncisión. El versículo 3 nos dice de Filipenses capítulo 3: porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no colocando la confianza en la carne. Pablo ahora, en este texto, utiliza el término peritome para poder referirse a la circuncisión. Los que pertenecemos a Jesucristo, tanto judíos como gentiles, Dios no quiere que vivamos nuestra fe en nuestra propia fuerza. El Señor quiere que nosotros dependamos en el Señor. Porque si tú y yo dependemos de nuestra fuerza, ten por seguro, hermano, que será un fracaso total. Nos vamos a desgastar, nos vamos a afanar, nos vamos a desanimar, vamos a ver que las cosas no van bien y vamos a decir: uy, no, ya no quiero continuar. Vemos que no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Oh, no, el Señor ya no responde, ya voy a dejar de orar. Estamos tratando de leer la Biblia. Oh, no, tengo tantas interrupciones, tengo tantas cosas que hacer, creo que mejor voy a dedicarme a otra cosa. Y nos podemos desanimar porque lo hacemos en nuestra fuerza, pero si lo hacemos en el Señor, entonces, hermanos, tendremos y nos renovaremos con nuevas fuerzas para poder seguir hacia adelante. La verdadera circuncisión, hermanos, no es algo externo, es algo del corazón. Es algo que el Señor ya ha hecho en nuestra vida. Es por eso que el Señor nos ha hecho nacer, ha traído vida a nuestra vida, y el Señor nos ha circuncidado
y el Señor nos ha dado, porque se trata del corazón. Por eso Deuteronomio, el capítulo 10, el versículo 16 y 17 dirá: así que circunciden el prepucio de su corazón y no sigan siendo obstinados, porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta sobornos. Los que son de la verdadera circuncisión, hermanos, van a tener tres peculiaridades. La primera de ellas es que adoramos en el Espíritu de Dios. Aquel que ha sido circuncidado, aquel que ha nacido de nuevo, aquel que ha obtenido su salvación por medio de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz, lo va a motivar, va a estar tan agradecido, van a ser de lo más profundo de su corazón por lo que Cristo hizo en la cruz, y por ello no podemos poner la confianza en la raza que pertenecemos y quiénes somos, sino simplemente confiamos en Cristo Jesús. Por eso adoramos en el Espíritu de Dios. Como el Señor le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 5. Le dijo: mujer, luego vendrán en el capítulo 4 de Juan, del versículo 20 y 24, le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, con la mente y el corazón. Y es por eso que el Espíritu Santo nos ayuda a poder adorar a Dios, a querer servir a Dios, a querer buscar a Dios, a querer servirle a Dios, a querer estar agradecido con el Señor. Lo segundo es que nos gloriamos, nos regocijamos en Cristo Jesús. El gozo, hermanos, la gloria del creyente no se encuentra en nuestra propia habilidad de ser justificados por la ley o por guardar la ley, sino solamente en la persona de Cristo. Solamente en lo que hizo Cristo. Y por eso Pablo dirá en 1 Corintios 1:31: el que se gloría, gloríese en el Señor. Todo lo que nosotros podamos obtener ha sido por Cristo, y por eso podemos poner nuestra esperanza en Cristo. Y en tercer lugar, hermanos, aquel que es la verdadera circuncisión no coloca su confianza en la carne. La carne, hermanos, es por naturaleza egocéntrica. La carne dice: yo tengo que hacerlo, yo tengo que cumplir con la ley, yo tengo que orar 5 veces por día, yo tengo que leerme toda la Biblia, yo tengo que llegar a la iglesia todos los domingos, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro. Y cuando empieza la carne a manifestarse, se convierte en algo rutinario, en algo que más parece una religiosidad, porque hemos caído en esto, porque está basado en mí. Y eso sería en confiar en la carne, que si dejo de orar una vez al día, no, ya estoy muy mal con el Señor, no, ya pequé, ya el Señor seguro se ha alejado de mí. No, eso no es lo que el Señor. Si yo dejo de orar, no es que el Señor me va a ver menos, no, el Señor me sigue amando igual, sino que es mi necesidad, el que yo tengo que orar, que tengo que buscar del Señor. La carne, hermanos, puede llevarnos a pensar en buscar una salvación por medio de las obras, pero las obras no nos salvan. Por eso, cuando estamos en el Espíritu, no nos jactamos de nuestros propios logros, sino solamente del Señor Jesucristo. Y es exactamente lo que Pablo hace en los próximos versículos, mostrando que si hay un judío, si hay alguien que tiene que estar muy orgulloso de todo lo que él es, Pablo sacará a relucir su currículum vitae, judío de judíos, en cuanto a la ley, irreprensible, en cuanto a conocedor de las Escrituras, yo muchísimo más, con un doctorado, con una maestría, yo sé toda la ley, yo he cumplido la ley. Pero Pablo dirá que todo eso lo tienen por basura, por estiércol, por el simple hecho de conocer a Cristo. Hermanos, no tenemos nada en que jactarnos en la carne. Todo lo que nosotros obtenemos y lleguemos a ser,
todo es por la gracia de Cristo Jesús en nosotros. Todo lo que podamos dar es por la gracia de Dios. Todo lo que podamos servir es por la gracia del Señor. Todo lo que podamos cantar y alabar al Señor es por la gracia del Señor, que todavía nos concede la gracia de poder hacerlo. Como aquel corito que cantamos como niños, ¿no? Hemos venido a alabar al Señor, y si no tengo mi boca, ¿con qué empiezo a alabar? Empiezo a alabar con las manos. Y si no tengo mis manos, empiezo a alabar con los pies. Y si no tengo mis pies, te adoro, dice, con todo mi cuerpo. Y si no tengo mi cuerpo, es porque ya me he ido con el Señor. Y estaré alabándole y adorándole al Señor con todo mi ser allá en la tierra. Allá en el cielo, perdón. Hermanos, el apóstol Pablo en 3 versículos nos quiere hacer recordar. Lo primero es que debemos de regocijarnos en el Señor. Y ante ello, hermanos, para ir finalizando, tenemos que preguntarnos: ¿en dónde estás colocando tu confianza? ¿En dónde está tu regocijo? ¿En dónde está tu alegría? ¿En recibir tu sueldo a fin de mes? ¿En tener salud? ¿En tener una ropa? ¿En tener el último smartphone? ¿En tener el último televisor? ¿En tener movilidad? ¿En dónde está tu confianza y tu alegría en el Señor? Hoy el apóstol nos dice que debemos de regocijarnos y mirar al Señor y caminar en medio de los problemas. Pero a la vez también se nos llama como un martillo, como una bocina, diciéndonos: cuídense, 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 estén alerta, porque hay hombres afuera, Satanás disfrazado de creyentes piadosos, que nos pueden llevar a sacar de la confianza y de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, que es a la luz de las Escrituras. Y para poder estar firmes, hermanos, y poder cuidarnos, necesitamos estar conectados con el Señor. Y esto es que yo tengo que conocer las Escrituras, tengo que meditar en las Escrituras, tengo que estudiar la palabra de Dios y tengo que mantenerme en oración para poder estar alerta. Porque la verdad, la carne es débil, pero el espíritu está alerta. El espíritu quiere, pero la carne no. Pero a la vez también la esperanza que tenemos es que somos la verdadera circuncisión. No algo externo, sino del corazón. Y por eso adoramos al Señor. Por eso nos gloriamos en el Señor. Queremos conocer al Señor. Por eso podemos levantar en libertad nuestras manos para alabar al Señor. Podemos aplaudirle al Señor, podemos hablar y cantar con todas nuestras fuerzas al Señor. Queremos darnos por completo al Señor, adorándole no solamente acá en su casa, sino allá afuera, haciendo todo lo que tenemos que hacer, ya sea barriendo, cocinando, trabajando, yendo en cualquier lugar. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y también lo hacemos porque queremos regocijarnos en Cristo y nos gloriamos en Cristo porque Él nos da absolutamente todo. Y no colocamos nuestra confianza en la carne, porque al final la carne no produce nada bueno, sino que colocamos nuestra confianza en el Señor, que es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Vamos a ponernos de pie. El apóstol Pablo nos dirá en Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9. Nos dirá el apóstol Pablo: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte delante de Dios, porque somos hechura suya, una obra maestra, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, para servirle, para producir fruto, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, tu palabra nos anima, nos exhorta a que debemos de regocijarnos en ti, Señor. Vivimos en un mundo, Señor, totalmente afanado, y también a veces hemos caído y hemos sido parte, Señor, de ese grupo que terminamos afanándonos. A veces vemos las cuentas, Señor, y vemos que nos falta y decimos: ¿de dónde vamos a conseguir? A veces vemos, Señor, que a pesar de las cuentas que no hay alguien que se enferma y decimos: oh, y ahora todavía esto. Y los problemas empiezan a venir y a venir y a venir.
Pero a pesar de todos esos problemas, Señor, tu palabra nos manda, nos exhorta, nos alienta a que debemos de regocijarnos, no en lo material, sino en ti. Señor, ayúdanos a realmente poner nuestra esperanza en ti. Hacer como Pedro cuando caminaba en medio de los problemas, Señor, en ese mar agitado. Y lo hacía porque estaba caminando en tu palabra, porque te estaba mirando a ti, Señor. Los problemas venían y lo golpeaban, pero él seguía avanzando firmemente, porque estaba conectado contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a depositar nuestra confianza totalmente en ti. Ayúdanos, Señor, a realmente poder creerte, Señor, a poder buscarte, a poder amarte, Señor, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poder caminar en medio de esos problemas y poder caminar contigo, Señor, llegar a la barca y después de haber pasado con gozo, puesto nuestra esperanza en ti, Señor, poder decir, pudimos pasar de este problema porque tú estuviste de nuestro lado, Señor. Señor, concédenos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que tú nos has dicho que si colocamos nuestros afanes, preocupaciones, con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias, Señor, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a ser esa sal y luz en medio de este mundo que se preocupa y que se afana y que rápidamente pierde el gozo y que están amargados, estresados, afanados, Señor, sino que más bien nosotros seamos cristianos que nos regocijamos en tu palabra. Pero a la vez, mientras nos estamos regocijando, Señor, te damos gracias porque vez tras vez nos manda, Señor, lo mismo, como cuando Pablo le escribió y les dijo que no le era molesto el volver a escribirlos, pero eras tú detrás de Pablo, que seguías mandándole a tu iglesia lo mismo para que se alentara y avanzara, Señor, para que pudiera perforar, que pudieran creerte y tomar tu palabra, Señor, para poder avanzar. Señor, también ayúdanos a cuidarnos, ayúdanos a estar alertas, ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes contra esas personas que pueden venir y traernos un evangelio distinto, Señor. Un evangelio que puede tergiversarlo, que puede estar sucio, pecaminoso, Señor, de estos malos obreros que nos van a tratar de sacar de la gracia para la ley, Señor, argumentando y llenándonos de cosas que tenemos que hacer sacrificios para que tú te puedas agradar, cuando tú ya te has agradado en Cristo Jesús, Señor, y somos aceptos en el amado. Señor, ayúdanos a disfrutar de tu gracia, ayúdanos a vivir en tu gracia, ayúdanos a caminar en tu gracia, Dios, en esa gracia que nos impulsa a servirte, en esa gracia que nos impulsa, Señor, a alabarte, en esa gracia, Señor, que nos impulsa a poder dar todo de nosotros para poder decir como Pablo, he trabajado mucho más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mi vida. Y Señor, mientras nos cuidamos, ayúdanos, Señor, también a poder alabarte, a andar en tu espíritu, Señor, y poder adorarte en espíritu y en verdad. Donde todas las cosas que hagamos, Señor, la hagamos para tu nombre. Donde al barrer, Señor, lo hagamos para ti. Donde al cocinar lo hagamos para ti. Donde cuando trabajemos, Señor, lo hagamos para ti. Y donde podamos demostrarte con nuestra vida, Señor, que todo lo que hacemos, lo hacemos para ti, para tu gloria, porque andamos en tu espíritu, Señor. Y de todo lo que podamos obtener, Señor, nos regocijaremos en Cristo, porque en Cristo hemos podido hacer las cosas, y porque en Cristo hemos obtenido la salvación ya ganada en la cruz, y porque no confiamos en la carne, Señor, sino que confiamos en ti, solamente en ti. Señor, ayúdanos a andar y a caminar, Señor, en esas cosas buenas, en esas obras buenas que tú ya has dispuesto, Señor, desde la eternidad, para que caminemos nosotros en ti, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú sigues amándonos, sigues cuidándonos, no nos has dejado, no nos has abandonado, sino que tú cumplirás, Señor, tu propósito en nuestra vida. Y gracias porque nos has amado con un amor tan grande que sobrepasa todo entendimiento. Señor, ayúdanos a mirar a Cristo.
y que tu Espíritu Santo, Señor, retumbe de lo más profundo de nuestro interior y nos lleve a Cristo, nos muestre a Cristo y siga diciéndonos de que somos tus hijos y que tenemos confianza para poder entrar ante tu trono de la gracia. Te damos gracias, Padre, en esta mañana, en Cristo Jesús. Amén y amén.